Bienvenidos, buenas noches a mi canal de YouTube. Quiero hablarles de la moralidad en la 4T, en la cuarta transformación. Antes, sé que es un tema que toca muchas fibras muy sensibles de sus cuerpos. Quiero decirles que amo a México y como buen mexicano deseo de todo corazón que le vaya súper bien a Andrés Manuel López Obrador, a este actual gobierno, a todo su gabinete. Deseo que tome las mejores decisiones, porque si le va bien en su sexenio, nos va bien a todos. Pero eso no significa que no pueda emitir mi derecho constitucional a expresarme o a opinar o a pensar por mi propia cuenta y quizá diferir un poco de algunas de las decisiones o situaciones que ocurren actualmente en esta administración. Y les digo esto porque hay un fenómeno. Votaron por López Obrador alrededor de 30 millones de personas, que es muchísima gente. Pero el país se compone de más de 120 millones de mexicanos. Si quitamos todos los que no tienen edad para votar, ¿qué les gusta? 30 millones, no sé, 40 millones, estoy hablando al tanteo. Pero les puedo asegurar que los que votaron por Morena, López Obrador, no son la mayoría de los mexicanos. Hay una mayoría o una muy buena parte que votó por otra fuerza política y que tiene todo derecho a no estar tan de acuerdo o a pensar diferente o a expresar su libre derecho de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos desde las épocas de nuestros abuelos y bisabuelos. Bueno, dicho eso, porque espero que no existan muchos comentarios ofensivos o recordándome a familiares cercanos o lejanos, o calificativos o adverbios o sustantivos o lo que tú quieras. Simple y sencillamente voy a buscar expresarme. Eso no quita que yo no desee que le vaya muy bien al presidente, porque deseo de todo corazón que a mi país le vaya bien y que México sea lo que siempre ha merecido ser. No por sus gobernantes, sino por sus recursos, sus bellezas y por todo lo que nos hace grandes como país. Dicho eso, ahora sí les voy a hablar de la moralidad en la 4T. López Obrador está distribuyendo masivamente una cartilla moral que, está haciendo este importante hecho, está siendo encargado a líderes evangélicos que están yendo a predicar de casa en casa y que le entregan a las personas una cartilla moral. En las escuelas el civismo, lo cual era algo que yo no sabía, que ya no se daba civismo en las escuelas, hasta donde yo estudié todavía se daba civismo o educación cívica, está regresando. Hay un importante deseo del presidente y de la actual administración por generar moralidad, por generar una sensación de bien, de hacer el bien, de ser moral, de ser recto, de hacer lo correcto en este país, si se quiere inundar a la población de estas buenas costumbres y de estos buenos pensamientos y del buen actuar, lo cual es muy aplaudible. Pero quiero contarles un tema que quizá no sea tan moral. En Baja California, en este año, se eligió gobernador por un periodo de 2 años. ¿Por qué por 2 años? Es muy poquito. Porque desde el 2014 los órganos federales encargados de llevar a cabo las elecciones decidieron en aquel momento, 2014, hace 5 años, que en ciertos estados de la República en donde la elección era dispar, con las grandes elecciones, que son prácticamente 2, que es la presidencial y la llamada intermedia, donde se eligen a muchos presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, etc. Había ciertos estados que no iban a la par con ninguna de estas 2 elecciones. Eso generaba un gasto muy importante al INE, el IFE en ese momento, y generaba que la presencia de votantes en las urnas
no fuera tan grande, tan amplia, porque pues no es lo mismo votar por presidente o votar por puestos importantes o por varios a la vez que ir a votar y luego a los 2 años o al año o qué sé yo, volver a votar ahora por puestos llamados menores. Bueno, de cualquier manera, lo único que pretendía el INE, actualmente IFE en aquel momento, era llamar más al voto y ahorrar presupuesto. Se tomó la decisión de que en algunos estados se iba a votar por 2 años, del periodo del 2019 al 2021, para empatarlo con la elección intermedia. El morenista Jaime Bonilla, que en aquel momento era candidato de Morena para gobernador de Baja California, 2 ocasiones intentó ante la instancia federal cambiar esa contienda y hacer o proponer que la elección no fuera únicamente por 2 años, porque 2 años a él no le sabían, se le hacía muy poquito y no iba a poder llevar a cabo lo que él tenía en su mente o lo que él pretendía hacer. Entonces fue al Instituto Federal Electoral e intentó que pues la elección fuera por 5 años. Fue rechazado en 2 ocasiones. Ocurre la elección, los ciudadanos de Baja California sabían que estaban votando por un gobernador de 2 años. Ellos sabían y fueron a las urnas. Jaime Bonilla gana la elección y se convierte en el gobernador electo del estado de Baja California. Ya siendo gobernador electo, de alguna manera, convence al Congreso local del propio estado de cambiar la ley de alguna manera y aumentar el mandato de 2 años a 5 años. Ese Congreso local se compone de 25 diputados, de los cuales, no estoy seguro si la mayoría, pero una buena parte, eran oposición. Hablo de diputados de PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas que no eran Morena. No se sabe cómo, pero Jaime Bonilla convenció a 21 de los 25 diputados locales a cambiar la ley en ese momento, una vez que ya había sido electo, cuando los ciudadanos sabían y lo habían elegido por 2 años, los convence de aumentar su periodo a 5 años. Lo que no logró en el órgano federal, lo logró en el órgano local, con varios diputados que votaron a favor de esa oferta y que eran oposición. Jaime Bonilla lo logra y se le anuncia al pueblo de Baja California de que el señor no se iba a quedar únicamente 2 años, que era muy poco y a él no le bastaba, sino por 5 años. El propio Jaime Bonilla dijo que pues él lo propuso y él lo quería porque era el sentir popular, que tú salías a la calle, le preguntabas al de la esquina, le preguntabas al del taxi, le preguntabas a la señora de los tamales y todos querían que gobernara por 5 años. Aunque se les había dicho que por 2, el sentir popular era que se gobernara por 5 años y por eso él, evocando a su sentimiento de buen político y buscando el bien del pueblo, luchó por esa noble causa para que el gobierno fuera por 5 años. Un aplauso. Señor Jaime Bonilla, lo logró. 5 años en el gobierno. Quizá ustedes digan, bueno, pero pues eso, bueno, es Morena. ¿Qué puede tener de inmoral? Mucho. Yo creo que mucho. Yo creo que si se convoca unas elecciones, desde hace 5 años se sabía que iban a ser por 2 años, y una vez que ganas, una vez que eres electo, decides mover las piezas para quedarte 5 años, cuando al pueblo se le había dicho que 2, no se me hace como que lo más moral del mundo. No sé, habría que leer los artículos de la cartilla moral de López Obrador para ver si eso es moral, de acuerdo a los estatutos que él pone allí. Bueno, resulta que en una mañanera, cuando apenas este tema era fresco, porque esto ya tiene semanas que se está hablando,
Le preguntan a López Obrador y quizá ustedes digan, bueno, el presidente, por supuesto, porque él es un hombre recto, un hombre justo, por supuesto que no va a estar de acuerdo con semejante bajeza. Porque imagínense que en un gobierno del PRI o en un gobierno del PAN, X gobernador aumente su periodo porque dice que es el sentir popular. Obviamente López Obrador hubiera condenado ese hecho denesnable. Bueno, le preguntan a López Obrador y él dice que él es respetuoso de las instituciones, que él no tiene pues nada que opinar al respecto y que va a dejar el tema en los institutos encargados de ese rubro, lavándose las manos prácticamente. Jade Kolpolevsky, la presidenta de Morena, ella también dice que pues en ningún lado de la cartilla que donde la gente fue a votar, en ningún lado ahí decía 2 años, o sea, la veías, leías las letras chiquitas por atrás, por adelante, en ningún lado ahí decía 2 años. Entonces, pues si no dice 2 años, pues pueden ser 5, ¿qué más da? A fin de cuentas también dice Jade Cole era el sentir popular. La gente lo quería, los niños lo gritaban, las piedras lo decían, los perros en la calle lo ladraban, la gente vitoreaba que querían 5 años de gobierno de Jaime Bonilla. ¿Es este un hecho moral? ¿O quizá no lo es tanto? Hasta el día de hoy sigue la contienda. Jaime Bonilla dice ser un perseguido por la oposición, de que la gente, de que la oposición no quiere que él lleve a cabo su mandato. Y este evento, de alguna manera, está dividiendo Morena, porque no sé si ustedes sepan quién es la secretaria de Gobernación. Antes ese solía ser un puesto muy importante en el gabinete. Ahorita pues no parece serlo tanto es así que no sé si alguien sabe el nombre de la secretaria de Gobernación, pónganlo en los comentarios, porque yo no lo sé, porque antes sabíamos quién era, pero ahorita el protagonismo está en un solo personaje y pues el gabinete, que es muy importante, y más Gobernación, que pues se supone que es prácticamente el segundo al mando, no sabemos quién es. Digo, es una mujer, una señora, de la cual no conozco su nombre, pero sí sé lo que dijo. Ella dijo, cuando le preguntaron qué opinaba, ella dijo, bueno, como secretaria de Gobernación, soy respetuosa de los órganos que tienen que tomar acciones o medidas al respecto. Como notaria, como licenciada, como estudiada, es algo inconstitucional. Esto dijo la señora, secretaria de Gobernación. Es el equivalente a que yo le diga que espío a mi vecina cuando se baña, cuando se está bañando me espío y me pongo a verla con unos binoculares arriba de un árbol y les digo, bueno, como calenturiento, como chaqueto, pues no está tan mal, no tiene nada de malo. Ah, pero como hermano, padre de familia sí está mal, es inmoral. Esto les da un poquito una prueba de quizá la doble moral que se está manejando en algunas personas en este gobierno o en esta llamada 4T. ¿Serán ideas mías? ¿Será que no es para tanto? ¿Será que no hay que alarmarnos? ¿Será que son únicamente 3 años por un gobernador más y que pues es algo que se tiene que arreglar en Baja California, que quizá está muy lejos de donde tú estás? O quizá, solo quizá, es el precedente o es una prueba error sobre lo que este gobierno pretende o sobre lo que habrá de venir. Se los dejo de tarea. Espero les haya gustado y espero sus comentarios. Vámonos de aquí.